Comenzamos en 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más, el primero realmente de la educación formal de Escuela de Ajedrez. Mi nombre es Sergio Olvera León y hoy vamos a tomar nuestra primera instrucción que tiene que ver con el tablero de ajedrez. Ahí está una posición colocada en este tablero de ajedrez, mismo que vamos a limpiar en este momento. El tablero de ajedrez, como lo saben, es de las partes más conocidas, o quizá la más conocida cuando hablamos del ajedrez. Como ya se habrán percatado, es una cuadrícula de 8 renglones que están numerados 1, 2, 3, 4 hasta el 8 y 8 columnas que van numeradas de la A, B, C, D, F, G hasta la H. Es importante tener en cuenta esto, no por conocido, no hay que ignorarlo o tomarlo a la ligera. Sería muy recomendable memorizar los colores de cada casilla. Hay algo que se llama la notación algebraica y gracias a ella es que podemos anotar las partidas de ajedrez. Ahí viene una imagen de este libro muy famoso que se edita 2 o 3 veces al año, ya no lo recuerdo, que se llama El Informador Ajedrecístico. Si se dan cuenta, ahí empieza una partida, Monocrosus contra Ipatov. La primera jugada es E4, E5, la segunda caballo F3, caballo F6, alfil B5, A6 y demás. ¿Cómo está esto en el tablero de ajedrez? Es bastante sencillo. Lo que vimos ahí al inicio fue esto y lo que decían era E4, E5, caballo F3, caballo F6, alfil B5 y ahí no las vamos llevando. Eso que dije de E4, E5 y demás, pues está aquí, A, B, C, D, y del 1 al 4. Cuando solo menciono E4, E5 quiere decir que movimos un peón, y cuando decimos caballo F3, caballo C6, alfil B5, primero se dice la pieza y después la casilla a la que llega esa pieza. Ya lo iremos viendo más adelante. Ahorita no es tan importante. Lo importante únicamente ahorita es tener en cuenta de qué se trata esto del tablero de ajedrez y, de ser posible, memorizar las casillas. Ya sabemos que H7 es una casilla de color blanco. H2, ya después veremos por qué son importantes casillas, es de color negro. F2 también negro. F7 también es de color blanco. B5 es de color blanco también. G7 es de color negro y demás. Ojalá puedan hacer este ejercicio de memorización y decir de qué color es la casilla H8, de qué color es la casilla A2 y demás. Ya lo iremos viendo porque es importante tener esto en cuenta. El tablero de ajedrez, como ya lo saben, el ajedrez seguramente vino de India, le llamaban el chaturanga, y de ahí hay algunas personas que nos dicen la referencia de India y de por qué es 8 casillas y 8 renglones. Tiene que ver con Shiva, esta deidad hindú, cuyo número favorito era el número 8, o es uno de los números que, según se ha investigado, tienen que ver con esta deidad hindú. Shiva era el constructor, pero es más conocido como el destructor. Si alguien quiere librarse de algo, de una enfermedad, de una mala racha y demás, pues los hindúes en principio le harían una invocación, ofrendas y demás a Shiva para que les liberase de ese mal o de esa situación inadecuada. También tiene que ver
con los templos masónicos. Ahí tenemos una fotografía de uno y si se dan cuenta, el piso es precisamente una cuadrícula alternadamente blanca, negra. Y esto porque ahí están las implicaciones que tiene la vida. Hay días luminosos y otros oscuros, está el día y la noche, está el bien y el mal, lo mismo que en cualquier tablero de ajedrez, como lo podemos ver. Ahí hay una reminiscencia también de esto, que es un poema muy famoso de Jorge Luis Borges, este escritor, cuentista y ensayista argentino, ya fallecido, que quedó ciego muy pronto, pero dejó una obra muy prolífica. Es en realidad uno de mis autores favoritos. Su libro de cuentos como El Aleph, por ejemplo, o El libro de arena, que son cuentos, son fascinantes. El libro de arena, El jardín de los senderos que se bifurcan, el Aleph, Deutsche Requiem, son todos ellos muy disfrutables. Pero Borges tiene un mini poema de como 25 renglones. Sin embargo, de lo que me acuerdo es que en ese poema ajedrez decía Borges: tenue rey, sesgo alfil, por aquí lo tengo, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo blanco y negro del camino, buscan y libran su batalla armada. Jorge Luis Borges en su poema Ajedrez también habla del tablero, de los colores blancos y negros de las casillas. Y ya por último, seguramente es algo que todos tenemos esa referencia en el tablero de ajedrez. Es conocida esta historia de un rey, un jeque árabe que se aburría mucho y no encontraba un juego que lo satisfaciera adecuadamente, hasta que su visir llega un día y le presenta el ajedrez junto con las reglas del mismo. El rey es algo con lo cual queda fascinado y como premio a su visir le dice: pídeme lo que quieras para compensarte este maravilloso regalo que me has dado. Y el visir le dice: ¿de verdad lo que quieras? Sí, pídeme lo que quieras. Entonces el visir le dice: pues dame una casilla, un grano por la primera casilla, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 16 por la cuarta, y así hasta que llegue esta progresión geométrica, que es un número 2 a la 63, que es un número inmenso. Aunque el rey al principio, el jeque piensa: pues qué cosa más extraña, pídeme algo más valioso, y él le dice: no, no, dame. Bueno, ni en varios años de cosecha se alcanzarían a reunir esa cantidad de granos de trigo. Hay gente que piensa que esta historia es muy vieja. La realidad es que no, y la realidad es que viene en este libro de Malva Tahan, El hombre que calculaba. Bueno, ese es su seudónimo hasta donde recuerdo. En realidad su nombre era, aquí lo tengo, Julio César de Mello Sousa. Era un profesor argentino de matemáticas. Es muy recomendable este libro, El hombre que calculaba. Pues ahí está una versión que encontré en internet, yo lo leí hace bastante, y son cuentos y relatos, todos ellos relacionados con las matemáticas. Si alguien se interesa en ese libro, le recomiendo que lo busque y lo disfrute. Es ahí donde viene esta historia de el origen del ajedrez. El libro es como de 1935-36, si mal no recuerdo. Entonces no es tan vieja la historia, pero que relaciona con el tablero y no necesariamente con el juego del ajedrez. Bien, pues hasta aquí esta breve introducción, esta breve charla que tiene que ver con el tablero de ajedrez, nuestro primer capítulo de estas series. Nuestra siguiente serie tratará sobre el rey, y ahora sí ya nos vamos a involucrar
en sus movimientos. Por hoy ha sido todo. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan y estaremos por acá muy pronto. Hasta entonces. No olviden darle like a la página Chess Escuela de Ajedrez. Hasta entonces.